La maleta del Hermès le rozó la cara al pasar por encima del conejo de peluche sin detenerse. Fila 17, donde el privilegio se encuentra con el pavimento. Su voz resonó por la cabina, aguda y deliberada. La primera clase se está volviendo barata si esta gente puede acceder a nuestro espacio. Las manos del padre, ásperas, cicatrizadas, honestas, terminaron de atar los cordones deshilachados de su hija. No dijo nada. Apretó la mandíbula. Una cicatriz plateada brilló en su sien bajo la luz del techo. Ella ya se había ido, champán en mano, cerrando tratos que nunca importarían. No vio cómo sus ojos seguían el zumbido del motor como un oído entrenado percibe la disonancia en una sinfonía. No notó la memoria muscular en sus hombros cuando llegó la turbulencia. Dentro de 2 horas, cuando el pánico inundara la cabina y una voz desesperada se quebrara por el intercomunicador, esas manos callosas que desestimó serían lo único que se interpondría entre 200 almas y el cielo implacable. Nadie estaba preparado para lo que venía después. Cole Brennan había aprendido hacía mucho tiempo que el silencio pesaba más que las palabras. Volvió a colocar al desgastado conejo en los brazos de Jessie y se acomodó en el asiento 17C, con su hija ya pegando la nariz a la ventanilla ovalada. El cielo de octubre se extendía infinito sobre Dallas. Las nubes se dispersaban como algodón desgarrado. Jessie las señaló, nombrándolas como animales que solo un niño de 6 años podía ver. Cole sonrió, pero su mente estaba en otra parte, calculando distancias y ángulos como la mayoría de la gente cuenta ovejas. La azafata, Brenda, en su etiqueta se leía su nombre, se detuvo en su fila con una sonrisa amable. «¿Puedo traerte algo antes del despegue?» Sus ojos se posaron en la leve cojera de Jessie mientras la niña se removía en su asiento, con el corsé bajo sus vaqueros apenas visible. Cole negó con la cabeza, agradecido por la amabilidad sin hacer preguntas. Algunas personas veían primero la discapacidad de Jessie. Brenda vio a una niña que amaba las ventanas de los aviones. 3 filas más adelante, Vanessa Harwell se ajustó los auriculares antirruido y volvió a la pantalla de su portátil. Desfilaban cifras, proyecciones y márgenes de beneficio que definirían carreras para el lunes por la mañana. Su colega Harrison estaba sentado a su lado, revisando nerviosamente la misma presentación por tercera vez. Había construido su imperio leyendo a la gente, conociendo sus debilidades y explotando sus dudas. El hombre del 17C no era más que ruido de fondo, olvidable como música de ascensor. La voz del capitán crepitaba por el intercomunicador, suave y ensayada. «Damas y caballeros, les habla el capitán Álvarez. Tenemos autorización para despegar. El vuelo a San Francisco dura aproximadamente 3 horas y 40 minutos. Siéntense, relájense y disfruten del vuelo». Los motores rugieron, con esa frecuencia particular que le oprimió el pecho a Cole. Jessie le agarró la mano, la emoción y el nerviosismo se mezclaban en su agarre. Él le devolvió el apretón 3 veces. Su código. «Te quiero». La pista se desdibujó bajo ellos, el hormigón cediendo ante Sky. La mano libre de Cole se aferró al reposabrazos, con los nudillos blancos, incluso mientras mantenía la calma para Jessie. Cada despegue lo transportaba a otra pista, a otra vida, cuando él era quien tiraba de la palanca, desafiando la gravedad con determinación. Ahora era solo un pasajero, impotente, confiando su vida y la de sus hijas a desconocidos. La ironía no se le escapó. A 9.000 metros, sonó la señal del cinturón de seguridad. La cabina exhaló colectivamente, los pasajeros buscando teléfonos, libros y bocadillos carísimos. Jessie sacó su libro para colorear, sacando la lengua en concentración mientras seleccionaba el tono perfecto de azul para un delfín de dibujos animados. Cole la observó, memorizando el momento como había memorizado miles de otros. Desde que Laura murió, cada momento con Jessie se sentía prestado, precioso, como la luz a través de una puerta que se cierra. El señor Peterson, el anciano del avión 17D, se inclinó con un susurro cómplice.
Era su primera vez volando. Sus ojos eran amables, curtidos en los bordes como papel viejo. Cole negó con la cabeza. La tercera vez. Cada viaje le gusta más. Peterson rió entre dientes. Mi nieto es igual. Tiene 7 años y ya conoce todos los modelos de avión. Los niños de hoy compartieron una sonrisa. Ese entendimiento tácito entre personas que habían aprendido que el tiempo con los niños era la única riqueza que importaba. El carrito de bebidas traqueteaba por el pasillo, empujado por Brenda y otro asistente. Cuando llegaron a la fila 17, los ojos de Jessie se abrieron de par en par al ver las opciones. Zumo de manzana, por favor, susurró, siempre educada, siempre con cuidado de no pedir demasiado. Cole pidió agua, anticipando ya el pequeño desastre de un niño de 6 años con el vaso lleno en un avión. No se equivocaba. El avión chocó contra una bolsa de aire, un pequeño golpe, pero suficiente. El jugo salpicó la bandeja de Jessie, y unas gotas cayeron al pasillo. El tacón de diseño de Vanessa pisó directamente el pequeño charco. Se detuvo a medio paso, mirando el líquido como si fuera ácido de batería. Su rostro se transformó, sus rasgos se afilaron en algo frío y quirúrgico. ¿Bromeas? Las palabras atravesaron el ruido ambiental, atrayendo miradas de todas direcciones. Cole era ya de rodillas con servilletas, limpiando frenéticamente, susurrando disculpas con sabor a ceniza. A Jessie le temblaba el labio y se le llenaban los ojos de lágrimas. Lo siento mucho, mamá, dijo Cole, manteniendo la voz serena, incluso mientras algo caliente y agudo se retorcía en su pecho. Fue un accidente. Lo haré. Pero Vanessa no la escuchaba. Se giró hacia Harrison, con la voz lo suficientemente alta como para salas de juntas corporativas y, aparentemente, cabinas de avión. Precisamente por eso necesitan implementar políticas más estrictas. Algunas personas simplemente no están preparadas para viajar en avión. Las palabras quedaron suspendidas, desagradables y deliberadas. Mientras Cole terminaba de limpiar y se retiraba a su asiento, Jessie hundió la cara en su hombro, su pequeño cuerpo temblando. Con sollozos silenciosos. Papi, lo siento. Siempre la estoy arruinando. Cole la abrazó. Con más fuerza, con la furia y la impotencia aferrándose a su garganta. Quería levantarse para decirle a esa mujer exactamente lo que pensaba de las personas que derribaban en lugar de levantar. Pero Jessie observaba. Aprendía, y que le condenaran si le enseñaba que la crueldad merecía crueldad a cambio. No la arruinaste, princesa, murmuró contra su cabello. Algunas personas olvidan cómo ser amables. Ese es su problema, no el tuyo. Señor Peterson se acercó y le puso un caramelo envuelto en la palma de la mano a Jessie. Mi esposa siempre decía, la medida de una persona es como trata a quienes no pueden hacer nada por ella. Lo dijo tan alto y claro que hasta Vanessa podría haberlo oído. Cole miró al anciano a los ojos y asintió, agradecido hasta el cansancio. Jessie desenvolvió el caramelo lentamente. Sus lágrimas ya se secaban. Resistente como solo los niños podían serlo. El vuelo volvió a la rutina. Vanessa volvió a sus hojas de cálculo, olvidando ya el incidente, otra pequeña molestia en un día lleno de ellas. Harrison intentó charlar un poco, pero ella lo calló con una mirada. Tenía una empresa que dirigir, inversores a los que impresionar, una vida cuidadosamente construida que no dejaba lugar para el sentimentalismo ni las dudas. La debilidad era para los demás. La duda era para los desprevenidos. Cole miró por la ventana, viendo pasar las nubes como sueños olvidados. Su mano se movió inconscientemente hacia la cicatriz de su sien, trazando la cresta de tejido que marcaba el límite entre quien había sido y en quien se había convertido. 4 años atrás, había sido el coronel Cole Brennan, llamado Ripe. 6. Volando misiones de combate sobre paisajes que intentaban matarlo. A diario. Hace 3 años y medio, Laura murió y el mundo dejó de tener sentido. Hace 3 años,
Su F-16 se estrelló en un accidente de entrenamiento y lo dejaron en tierra. Para siempre. Jesse tiró de su manga, devolviéndolo al presente. Papá, háblame de las nubes. Era su juego, el que jugaban en cada vuelo. Cole describía volar con mal tiempo, lo que se sentía bailar con las térmicas y disfrutar del jetream. Omitía el miedo, la adrenalina, como tu vida podía terminar en una bola de fuego antes de terminar una sola idea. Le dedicaba la poesía y se guardaba las pesadillas para él. Bueno, princesa, esas son nubes cúmulos. Son como los cachorros amigables del cielo, esponjosos, inofensivos, simplemente pasando el rato. Disfrutando del sol. Jesse rió, acercándose a la ventana. ¿Qué hay de esas? Señaló una formación más oscura en la distancia. Cole dudó. Viejo instintos leyendo la forma y la altitud, calculando el peligro con la parte de su cerebro que nunca se retiraría del todo. Esos son diferentes, a los que respetas. Algo en su tono hizo que Jesse levantara la vista, formándose preguntas, pero las desestimó con una sonrisa. Una hora después de comenzar el vuelo, Cole lo notó. Un sonido sutil, casi subliminal, enterrado bajo el ruido blanco de la cabina. El motor derecho había desarrollado un zumbido, una frecuencia ligeramente diferente a la de su gemelo. La mayoría de los pasajeros no lo oirían. La mayoría no sabría qué significaba, incluso si lo supieran. Pero Cole había pasado 8 años escuchando motores, aprendiendo sus estados de ánimo, entendiendo sus advertencias. Su cuerpo se tensó, aguzando el oído, esperando estar equivocado. Brenda pasó junto a él y Cole la miró. Disculpe, ¿está todo bien con los motores? Hizo una pausa, sonriendo, profesional, pero desconcertada. Todo está bien, señor. ¿Por qué lo pregunta? Cole negó con la cabeza, sintiéndose tonto. Nada. Solo, creí oír algo. Brenda le dio una palmadita tranquilizadora en el hombro. Estos aviones están hechos para cualquier cosa. Intenta relajarte. Ella siguió adelante, y Cole intentó convencerse a sí mismo de que tenía razón. Lo intentó y fracasó. El vino persistió, aumentando gradualmente, como un dolor de cabeza que se acumula tras los ojos. Cole miró alrededor de la cabina. Nadie más parecía preocupado. Vanessa tecleaba furiosamente, probablemente redactando un correo electrónico sobre despidos de empleados o penetración en el mercado. Harrison dormitaba, con la cabeza inclinada en un ángulo incómodo. El señor Peterson leía un libro de bolsillo desgastado, completamente absorto. Tal vez Cole solo estaba paranoico, con el TEPT manifestándose en problemas fantasma en el motor. 3 años después del accidente, todavía oía problemas que no existían. Jessie se había quedado dormida contra su brazo, su libro para colorear deslizándose hacia la red flu. Cole lo atrapó, lo guardó en el bolsillo del asiento y se permitió relajarse un poco. La clave para ser un buen padre, había aprendido, era parecer tranquilo, incluso cuando la mente gritaba advertencias. Jessie necesitaba estabilidad, no un padre que se asustara ante las sombras y oyera fantasmas en la maquinaria. Cerró los ojos, contando hacia atrás desde 100, intentando meditar para disipar la tensión. A los 90 minutos, el avión se estremeció, no fue una turbulencia. Cole conocía las turbulencias. Era algo mecánico, una vibración que recorría la estructura como un temblor antes de un terremoto. Varios pasajeros levantaron la vista, con la preocupación reflejada en sus rostros. La señal del cinturón de seguridad sonó y la voz del capitán regresó con un tono distendido. Amigos, estamos experimentando algunos problemas técnicos menores. No hay de qué preocuparse, pero por favor, regresen a sus asientos y abróchense los cinturones como precaución. Problemas técnicos menores. La frase que usaban los profesionales cuando querían decir que tenían un problema, pero no querían que entrara en pánico. Las manos de Cole se movieron automáticamente, comprobando el cinturón de seguridad de Jessie,
ajustándose el suyo, catalogando mentalmente las salidas y los procedimientos de emergencia. Memoria muscular de sesiones informativas y simulacros, conocimiento que le había salvado la vida más de una vez. A su alrededor, los pasajeros obedecían con distintos grados de alarma, susurros que se extendían como la pólvora entre la hierba seca. Vanessa levantó la vista de su portátil, molesta por la interrupción. Captó la mirada de un auxiliar de vuelo. ¿Cuánto va a tardar esto? Tengo que hacer llamadas cuando aterricemos. El auxiliar, un joven llamado Marcus, le dedicó una sonrisa forzada. Ojalá no mucho, mamá. Solo por precaución. Vanessa suspiró dramáticamente y cerró su portátil de golpe. Harrison se movió a su lado, con aspecto realmente nervioso. Deberíamos preocuparnos. Ella lo despidió con un gesto. Siempre pasa algo. Están cubriendo su responsabilidad civil. El vino en el motor se hizo más fuerte, transformándose en algo más siniestro. A Cole se le encogió el estómago al ver que el avión se inclinaba ligeramente. El piloto, compensando el empuje asimétrico. Ya lo había sentido antes, conocía la sensación de un avión luchando consigo mismo, sabía lo rápido que lo manejable se volvía catastrófico. Jesse se despertó sobresaltado, con los ojos muy abiertos. «Papá, ¿qué pasa?» Cole la abrazó, manteniendo la voz firme, incluso con el corazón latiendo con fuerza. «Solo un pequeño golpe, cariño. Todo está bien». En la cabina, el capitán Álvarez miraba sus instrumentos con creciente temor. La temperatura del motor derecho subía, la presión del aceite bajaba, una combinación que pintaba un panorama muy específico. Su copiloto, Kyle Torres, repasaba las listas de verificación con la voz tensa por la concentración. «Capitán, tenemos que apagar el motor 2. Álvarez asintió, ya alcanzando los controles. «De acuerdo. Informe al 8. Declaramos una emergencia». Pero al mover la mano, un dolor le atravesó el pecho, abrasador y absoluto. Álvarez jadeó, apretando la palma contra el esternón. «Ahora no, Dios. Ahora no». El dolor se extendió, irradiando por su brazo izquierdo, apretándole las costillas como una tenaza. Kyle miró, vio el rostro ceniciento del capitán, y el suyo palideció. «Capitán. Capitán Álvarez». Álvarez intentó hablar para mantenerse consciente, pero el mundo se oscurecía en los bordes. El sonido se apagó como si estuviera bajo el agua. Su último pensamiento coherente fue para las 200 almas que estaban detrás de él, confiando en que las traería a casa. El capitán se desplomó hacia adelante y Kyle lo sujetó, acomodándolo en su asiento con manos temblorosas. 28 años, 2 años sin entrenamiento, y de repente estaba solo con un motor agonizante y un capitán incapacitado. Presionó el intercomunicador, intentando que el terror no se notara en su voz. «Auxiliares de vuelo, emergencia médica en la cabina. Necesitamos ayuda inmediata». Brenda llegó en segundos, echó un vistazo a Álvarez y comenzó la RCP. Su entrenamiento se hizo efectivo incluso mientras su mente daba vueltas. Las manos de Kyle revoloteaban sobre los controles, apagando el motor averiado, intentando compensar la aeronave, mantener la altitud, pero sin presión hidráulica completa. Otro sistema fallaba en cascada. El avión luchaba contra él. Tomó la radio. Centro de San Francisco, United 447, declarando emergencia. Fallo de motor. Capitán incapacitado. Solicito aterrizaje prioritario inmediato. La voz del controlador respondió. Profesional pero urgente. 447 recibido. Emergencia declarada. Vectores a la pista 28 a la izquierda. Equipo de emergencia listo. En la cabina, el intercomunicador crepitó. La voz de Kyle, joven y apenas controlada, llenó el espacio. Damas y caballeros, les habla el primer oficial Torres. Tenemos una situación grave.
El capitán Álvarez ha tenido una emergencia médica y hemos perdido un motor. Necesito que su voz se quebrara. Necesito que cualquier piloto o persona con experiencia de vuelo se identifique de inmediato. Por favor, si alguien tiene entrenamiento de vuelo, necesitamos su ayuda ahora mismo. Silencio. Un silencio absoluto y sofocante. 200 personas procesando palabras imposibles. Cerebros que se negaban a aceptar la realidad. Entonces, caos. Alguien gritó. Un niño empezó a llorar. Las voces se superpusieron. El pánico se extendió como gasolina derramada, esperando una chispa. Cole se quedó paralizado. J.E.S. agarrando su camisa, con el rostro hundido en su pecho. Todos sus instintos le gritaban que se moviera, que ayudara, pero su cuerpo no obedecía. 3 años desde el accidente, 3 años de pesadillas, de despertarse con sudores fríos, de no poder siquiera mirar aviones. Sin que le temblaran las manos. Por favor, volvió a oírse la voz de Cail. Desesperado ahora. Cualquiera con experiencia de vuelo. Solo tengo 1 año de certificación. No puedo hacer esto solo. La respiración de Cole se aceleró, superficial y rápida. Su visión se volvió borrosa. Las paredes de la cabina se cerraron. La cicatriz de su sien le ardía. Un dolor fantasma por heridas que hacía tiempo que habían sanado. No podía. Se había estrellado. Había fracasado. La Junta lo había castigado por una razón. Había perdido el valor, la agudeza, lo que mantenía vivos a los pilotos. La mano del señor Peterson se posó en el hombro de Cole, suave pero insistente. Hijo, te vi vigilando esos motores. Ya sabes, aviones. Cole negó con la cabeza, incapaz de hablar, incapaz de explicar que el saber y el hacer estaban separados por un océano de miedo. Jessie se apartó, mirando a su padre con esos ojos que lo veían todo, que entendían más de lo que cualquier niño debería. Papá, puedes ayudarlos. Sé que puedes, recordó Cole, pensando en Laura en el hospital, con la mano en la suya apenas sin fuerzas. Prométemelo, susurró. Prométeme que siempre harás lo correcto, incluso cuando sea difícil. Especialmente cuando sea difícil. Muéstrale a Jessie lo que significa ser valiente. Lo había prometido. Sosteniéndole la mano mientras los monitores se apagaban mientras el mundo se acababa, y de alguna manera, seguía girando. Lo había prometido, y Cole Brennan no rompía las promesas que le hacía a su esposa. Se puso de pie sobre piernas que no sentía como suyas, levantó una mano temblorosa. «Puedo ayudar». Su voz era apenas audible en el caos, pero Brenda la oyó. Girar la cabeza hacia él. Cole se aclaró la garganta, subiendo el volumen de sus palabras. Soy Cole Brennan, expiloto de combate, F-16, 8 años de servicio activo. La cabina volvió a quedar en silencio, esta vez con algo que podría haber sido esperanza. Brenda asintió, acercándose a él. Venga conmigo, señor, ahora. Cole se arrodilló, junto a Jessie, ahuecándole la cara entre las manos. Necesito que sea valiente por mí. De acuerdo. Señor Peterson, te cuidaré. La barbilla de Jessie tembló, pero asintió. Esa misma resiliencia feroz que la ayudó a superar cirugías, terapia y susurros de otros niños. Tú puedes, papá. Eres el mejor piloto del mundo. Cole la besó en la frente y se levantó, cuadrándose. Mientras se dirigía a la cabina, pasó junto a la fila de Vanessa. Ella lo miró fijamente, con reconocimiento e incredulidad reflejados en su rostro. El hombre al que había desestimado, burlado, reducido a nada, caminaba hacia lo único que se interponía entre ella y el olvido. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo, y Cole lo vio en el momento en que su visión del mundo se quebró, en el instante en que comprendió lo catastróficamente equivocada que había estado. No dijo nada. No hacía falta. Simplemente siguió caminando. La cabina era más pequeña de lo que recordaba, estrecha y urgente,
con pantallas brillando en la penumbra. Álvarez estaba atado a su asiento, Brenda seguía trabajando en él, aunque su rostro lo decía. No iba bien. Kyle levantó la vista y el alivio en sus ojos era doloroso de ver. Gracias a Dios. ¿Puedes pilotar esto? Cole se deslizó en el asiento del capitán, moviendo las manos sobre controles diferentes, pero fundamentalmente iguales, despertando su memoria muscular. Sí, puedo pilotarlo. Kyle recitó la situación, con las palabras atropelladas. El motor 2 está muerto. El sistema hidráulico está al 15%. Los flaps están limitados. Tenemos combustible para una sola aproximación, si acaso. Las torres nos autorizaron a ir directos a la 28 izquierda. Pero Cole levantó una mano, ya escaneando los instrumentos, formando una imagen mental del avión herido que pilotaban. Velocidad aerodinámica, altitud, rumbo, flujo de combustible. Lo había hecho miles de veces en simuladores, en combate, en emergencias que eran entrenamiento hasta que dejaron de serlo. Kyle, escúchame. Necesito que seas mi copiloto, no un pasajero. ¿Puedes hacer eso? Kyle asintió, tragando saliva con dificultad. Sí, señor, coronel. Cole casi sonrió. No lo habían llamado así en 3 años. Bien. Primero anuncia a la cabina. Dígales que tenemos un piloto calificado. Mantenga la calma. Luego los necesito en las radios coordinando con el ATC. Voy a concentrarme en volar. Kyle pulsó el intercomunicador, con voz más firme ahora, tomando valor del hombre a su lado. Damas y caballeros, les habla el primer oficial Torres. El coronel Cole Brennan, un piloto militar condecorado, está al mando. Los llevaremos a casa sanos y salvos. Las palabras resonaron en la cabina, y la intensidad del miedo cambió, el pánico se cristalizó en algo más manejable. Cole se aferró al timón, sintiendo las respuestas del avión, aprendiendo sus peculiaridades. Sin un sistema hidráulico completo, cada comando era más difícil, menos preciso. Volar esta cosa era como una pulseada con un oso. Posible, pero agotador. Pulsó la radio. Aproximación a San Francisco. Les habla el coronel Brennan. Tengo el control del United 447. Una pausa. Entonces el controlador respondió. Profesional, pero con un toque de precisión. Algo más. Respeto. Tal vez. Esperanza. Coronel Brennan. Recibido. Tienes el control. Confirma ahí. Están declarando emergencia. Almas a bordo del 203. Combustible. Restante aproximadamente 40 minutos. Cole confirmó, y luego añadió, les aviso. Mi hija de 6 años está en la cabina. Los traigo a todos a casa. La aproximación comenzó con un cuidadoso descenso a través de un aire denso y resistente. Cada grado de inclinación, cada ajuste de cabeceo requería una concentración que no dejaba lugar al miedo. Este era el don y la maldición de volar. Presencia total, el mundo reduciéndose a la velocidad y la altitud del aire, a la física que te salvaría o te mataría con igual indiferencia. Cole guió a Kyle en cada paso, enseñándole incluso mientras lo ejecutaba, años de experiencia como instructor aflorando. Vanessa estaba sentada en su asiento, con las manos apretadas y exangües sobre los reposabrazos, observando la puerta de la cabina como si contuviera todas las respuestas. Harrison había dejado de hablar, dejado de moverse, pálido y sudando a su lado. A su alrededor, los pasajeros rezaban, lloraban, se tomaban de la mano de desconocidos. Las barreras sociales que definían la vida normal se habían evaporado, dejando solo la verdad fundamental. Eran humanos, eran frágiles y estaban juntos en esto. El señor Peterson sostenía a Jessie en su regazo, sus pequeñas manos agarrando el desgastado conejo de peluche. Tu papá es muy valiente, dijo en voz baja. Jessie asintió solemnemente. Pero está asustado. Lo noto.
Pone esa cara como cuando mamá estaba enferma. Pero lo hace de todos modos. Peterson contuvo las lágrimas inesperadas. Eso es el verdadero coraje, cariño. Haciendo lo necesario incluso cuando estás aterrorizado. Jesse pareció considerarlo, luego asintió de nuevo, satisfecho con la lógica. El suelo se elevó a su encuentro. San Francisco se extendía como una placa de circuito. Las luces comenzaban a brillar en la tarde que se desvanecía. Cole podía ver la pista. Los vehículos de emergencia se alineaban como juguetes. Y más allá, la bahía, con agua oscura esperando. El viento arreciaba. El componente de viento cruzado estaba justo al límite de lo que este avión averiado podía soportar. Solo tenía una oportunidad. Una para acertar la aproximación porque no había suficiente combustible ni autoridad de control para una aproximación frustrada. Flaps completos, ordenó Cole. Kyle accionó la palanca y el avión se estremeció. Los flaps se extendieron, aumentando la resistencia y la sustentación simultáneamente. Estaban a 300 metros, el suelo se elevaba rápidamente, y Cole luchó contra el yugo, manteniendo las alas niveladas a pesar del deseo de la aeronave de rodar. 150 metros, 90 metros. Podía ver a personas en tierra, camiones de bomberos, ambulancias, toda la maquinaria de respuesta a emergencias, esperando a ver si serían necesarias para rescate o recuperación. El umbral de la pista pasó bajo ellos, con números pintados grandes y seguros. Cole redujo el acelerador, levantó el morro ligeramente y sintió el tren de aterrizaje principal rozar el hormigón con un chirrido de goma. Mantuvo el morro levantado, perdiendo velocidad, y luego dejó que la rueda de morro se asentara. El avión viró a la derecha, con viento cruzado y resistencia asimétrica, y Cole permaneció de pie sobre el timón izquierdo, con los músculos tensos, manteniéndolos centrados. Habían aterrizado. Estaban desacelerando. Estaban vivos. El avión se detuvo a mitad de la pista, con los motores reduciendo su potencia, el repentino silencio casi doloroso. Durante 3 segundos, nadie se movió. Entonces la cabina estalló, vítores, sollozos y risas mezclándose en un alivio puro y sin filtros. Cole se recostó, con las manos aún agarrando la yema, todo el cuerpo temblando ahora que la adrenalina no tenía a dónde ir. Kyle lloraba, sin siquiera intentar ocultarlo, repitiendo, «Lo logramos. Lo logramos». Como una plegaria. Cole se desató, avanzando en piloto automático, dejando que los paramédicos se llevaran a Álvarez, observando a los pasajeros evacuar por los toboganes. Cuando finalmente entró en la cabina, Jesse estaba allí, liberándose del señor Petersonen y corriendo a pesar de su cojera, lanzándose a sus brazos. Cole la atrapó, hundió la cara en su cabello y se dejó temblar. Se dejó sentir el terror que había encerrado para hacer el trabajo. «Te tengo, princesa. Te tengo». Vanessa estaba cerca de la salida. Harrison ya se había ido. Y cuando Cole se acercó con Jesse en brazos, no pudo mirarlo a los ojos. «Señor Brennan, yo». Su voz se quebró, la apariencia pulida finalmente se rompió. «Lo siento mucho. Fui cruel. Me equivoqué en todo». Cole la miró, a esta mujer que se había definido por lo que tenía por encima y solo veía a alguien pequeña y asustada, intentando desesperadamente reconstruir una imagen de sí misma que se había hecho añicos. «Todos tenemos días malos», dijo Cole en voz baja. «Lo que importa es qué hacemos después». Cambió el peso de Jesse, preparándose para irse, pero Vanessa lo agarró del brazo. «¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo me convierto en?» Hizo un gesto de impotencia, incapaz de encontrar palabras para lo que quería decir. Cole la observó y luego asintió hacia Jesse. «Empieza por ver a las personas. Verlas de verdad. No lo que pueden hacer por ti, sino quiénes son. Ese hombre del que te burlaste. Siempre estuvo aquí. Simplemente elegiste no mirar». Salieron al caos de la respuesta de emergencia. Los medios de comunicación ya se reunían como buitres.
Los funcionarios querían declaraciones. Pero por un momento, Cole simplemente se mantuvo en tierra firme, Jessie a salvo en sus brazos, respirando un aire que sabía a humo, combustible para aviones y segundas oportunidades. El señor Peterson apareció a su lado, poniendo un papel en su mano. Mi número. A mi nieto le encantaría conocerte y me gustaría darte las gracias como es debido cuando el circo termine. Cole se lo guardó en el bolsillo, agradecido más allá de las palabras. Las semanas siguientes atrajeron una atención que Cole no quería ni sabía cómo manejar. Los equipos de noticias acamparon frente a su pequeño apartamento. Los desconocidos lo llamaban héroe, como si la valentía no fuera solo miedo con una tarea que cumplir. El capitán Álvarez sobrevivió, recuperándose lentamente, y envió un mensaje a través de la aerolínea. Me diste una segunda oportunidad en la vida. Espero devolverte el favor algún día. Cole se lo leyó a Jessie y ella sonrió, entendiendo a su manera que los héroes no nacen. Simplemente eran personas normales que hacían lo difícil cuando importaba. El asistente de vuelo le ofreció un puesto, consultor a tiempo parcial, revisando procedimientos de seguridad, enseñando protocolos de emergencia. No era volar, en realidad, pero era suficiente. Podría trabajar desde casa la mayor parte del tiempo, estar presente cuando Jessie bajara del autobús escolar, ayudar con la tarea, preparar la cena que solo se quemaba a veces. Por la noche, después de que ella se dormía, él se sentaba junto a su puerta y la escuchaba respirar, aún incapaz de creer que ambos hubieran sobrevivido. La vida de Vanessa también cambió. Aunque Cole solo se enteró por las noticias que compartían amigos bien intencionados. Ella había renunciado a su cargo de directora ejecutiva, alegando la necesidad de reevaluar sus prioridades. Había creado una fundación que financiaba becas para hijos de veteranos, ayudando a familias como la suya a navegar por el terreno imposible de criar hijos solos. La primera beca llevaba el nombre de Laura. Cuando Cole se enteró de esto, lloró por primera vez desde el funeral, no de dolor, sino de algo más. Algo que parecía perdón. 6 meses después, Cole y Jessie subieron a otro avión, esta vez con destino a Dallas para una conferencia donde Cole hablaba sobre gestión de crisis. Mientras bajaban por la pasarela, Jessie le apretó la mano. ¿Tienes miedo, papá? Cole la miró, a esa personita que de alguna manera se había convertido en su mundo entero, y sonrió levemente. Pero no pasa nada. Tener miedo solo significa que nos importa lo suficiente como para ser cuidadosos. Parecía satisfecha con esto, adelantándose para encontrar sus asientos. Esta vez estaban en clase ejecutiva, una mejora de cortesía que Cole había intentado rechazar hasta que el agente de la puerta insistió. Al acomodarse, Cole oyó una voz familiar. «Está ocupado este asiento». Levantó la vista y vio a Vanessa de pie en el pasillo, vestida con sencillez, sin marcas de diseñador a la vista, sosteniendo lo que parecía un libro infantil. Parecía diferente, más pequeña de alguna manera, pero también más presente, más real. «Es tuyo si lo quieres», dijo Cole con cuidado. Vanessa se sentó y luego se volvió hacia Jessie. «Te traje algo. Espero que estés bien». Le entregó el libro, y los ojos de Jessie se abrieron de par en par. Era un libro ilustrado sobre mujeres valientes en la aviación, bellamente ilustrado, con una dedicatoria para Jessie, cuyo padre me enseñó lo que es el verdadero coraje. «Alcanza el cielo». Jessie abrazó el libro, encantado, e incluso le dio las gracias a Vanessa sin que nadie se lo pidiera. El vuelo fue tranquilo, sin incidentes, el tipo de aburrimiento que Cole había aprendido a apreciar. Vanessa les habló de la fundación, de una joven cuyo padre había muerto en Afganistán, de cómo la beca le había dado la oportunidad de ir a la universidad, de un futuro. Habló con una humildad que habría parecido imposible 6 meses atrás. Y Cole escuchó, reconociendo la figura de alguien que intentaba construir algo mejor desde las ruinas de quienes habían sido. Mientras descendían hacia Dallas, Jessie se durmió sobre el hombro de Cole, con el libro ilustrado aferrado en sus brazos.
Vanessa los miró con los ojos húmedos. Pasé toda mi vida trepando, pisoteando a quien se interpusiera, pensando que así era la fuerza. Entonces te conocí y aprendí que había estado confundiendo fuerza con crueldad, éxito con valía. Hizo una pausa, recomponiéndose. Gracias por mostrarme la diferencia. Cole no supo qué decir a eso, así que asintió. El avión aterrizó, suave como una oración, y rodaron hasta la puerta de embarque sin drama ni desastre. Mientras recogían a sus cosas, Vanessa dudó. ¿Estaría bien si sigo en contacto? No para mí realmente, pero me gustaría que Jessie supiera que la gente puede cambiar, que los errores no tienen por qué ser para siempre. Cole lo consideró y luego extendió la mano. Me gustaría. Se separaron en la terminal, Vanessa a un coche de alquiler, Cole y Jessie a la recogida de equipaje. Pero antes de irse, se dio la vuelta una vez. Cole, siempre fuiste un héroe. Ese día, simplemente nos lo dejaste ver. Luego se fue, absorbida por la multitud, dejando a Cole de pie con su hija y un futuro que, por primera vez en años, parecía algo que realmente podía alcanzar. Esa noche, en su habitación de hotel, Jessie quería la historia de nuevo. La de las nubes, de volar, del día en que papá salvó a todos. Cole la contó, eliminando el miedo, la certeza de la muerte, el peso de la responsabilidad. Le dio la versión donde el coraje era simple, donde el bien triunfaba, donde los padres siempre traían a sus hijas a casa sanas y salvas. Y quizá esa era la versión más auténtica, porque estaban allí, ¿no? A salvo, juntas y suficientes. Papá, dijo Jessie adormilada, luchando por mantener los ojos abiertos. Cuando crezca, quiero ser valiente como tú. Cole la besó en la frente, arropándole la manta sobre sus pequeños hombros. Ya lo eres, princesa, todos los días. Ella sonrió satisfecha y se dejó llevar por sueños de nubes y cielos amigables que te atrapaban cuando caías. Cole se sentó junto a la ventana, viendo despegar los aviones a lo lejos, con luces rojas parpadeando en la oscuridad. Pensó en Vanessa, en las segundas oportunidades, en la extraña gracia de ser visto. Pensó en Laura, y en cómo ella siempre había sabido que la verdadera medida de un hombre no era lo que conseguía, sino cómo aparecía cuando todo se derrumbaba. Y pensó en Jessie, durmiendo plácidamente, confiando plenamente en que su padre siempre estaría allí. Las luces de la ciudad se extendían hasta el horizonte. Cada una historia, una vida, una persona intentando ser importante en el breve tiempo que les quedaba. Cole Brennan era solo una luz entre millones, un mecánico que solía volar, un padre soltero que hacía lo mejor que podía, un hombre que había sido ignorado y pasado por alto hasta el momento en que no pudo serlo. Pero en ese momento, en esos terribles minutos entre el pánico y el aterrizaje, había sido exactamente quien necesitaba ser. Y tal vez eso fue suficiente. Tal vez eso lo era todo. Ser visto, ser valorado, no por títulos ni logros ni por el tamaño de tu cuenta bancaria, sino por lo que hacías cuando más importaba. Ponerse de pie cuando hacerlo era difícil. Ayudar cuando ayudar te costaba algo. Mostrarle a tu hija cómo era el amor con manos callosas, una sien herida y un corazón que se rompía y se recomponía, pero seguía latiendo. Afuera, otro avión se elevaba en la noche, con los motores rugiendo desafiando la gravedad. Cole lo vio ascender, nivelarse y desaparecer en la oscuridad. En algún lugar allá arriba, los pilotos hacían lo imposible, haciendo bailar toneladas de metal con el aire, llevando un preciado cargamento de almas humanas que confiaban sus vidas a desconocidos. Era un milagro que algo de eso funcionara, que la gente volara. Pero lo hacían. Volaban porque alguien tenía que hacerlo. Porque el cielo llamaba y la tierra no podía contenerlos. Porque el miedo era solo otra cosa que superar. Y la valía era algo que demostrabas cada día de mil pequeñas maneras que nadie notaba hasta que ellos lo hicieron. Cole lo entendía ahora, de una manera que no había hecho antes.
No solo como piloto, sino como padre, como hombre, como alguien que había aprendido que ser ordinario era lo más extraordinario de todo. Se apartó de la ventana, miró a Jesse una vez más, aún dormido, aún a salvo, y se metió en su cama. Mañana traería la conferencia, el discurso que había preparado sobre la crisis, la calma y la toma de decisiones imposibles. Pero esta noche solo había esto: una habitación de hotel en Dallas, una hija respirando suavemente y la tranquila certeza de que había hecho lo que Laura le pidió. Había sido valiente en los momentos difíciles. Le había mostrado a Jesse lo que importaba. Y en algún lugar del cielo, en las cabinas, los camarotes y los espacios intermedios, gente común estaba haciendo cosas extraordinarias. Cumpliendo promesas, salvando vidas, eligiendo la bondad cuando la crueldad era más fácil. Volando. Siempre volando.